Saludos, hermanos y amigos. Nuevamente les damos la bienvenida a la Escuela Hebraica. En este día precioso queremos compartir con ustedes una parte, digamos la cuarta parte de la serie de estudios sobre la Biblia. Y quiero, a manera de introducción, invitarles a todos los amigos y hermanos que nos acompañan a escribirnos a nuestra dirección de la Escuela Hebraica, hebraica@gmail.com. También les invitamos a que visiten nuestra página www.sendaantigua.com. Ahí tienen la página con la información. Entonces, vamos a proceder, como les decía hace unos segundos, a presentar la cuarta lección de la serie de lecciones relativas a la Biblia, ¿verdad? La escritura, las escrituras sagradas. Entonces, después de esa cuarta presentación, pues vamos a seguir con otros temas distintos, ¿verdad? Entonces, en este momento vamos a presentarles el documento que tenemos acá en la escritura, ¿verdad? Digital. Ok, aquí tenemos el título del tema de hoy, la Biblia, reglas de interpretación. Porque es importante que nuestros hermanos comprendan que para entender correctamente la Biblia hay que seguir ciertas reglas. Todas las cosas requieren reglas. Cuando se hace un juego de béisbol, por ejemplo, el juego tiene que tener sus reglas. Cuando usted compra un encer eléctrico, debe leer las instrucciones del fabricante, porque ahí hay ciertas reglas en cuanto a cómo usar ese artefacto, ¿no? Lo que sea. Y así también la Sagrada Escritura, la Biblia, pues hay ciertas reglas que es importante entender y conocer para poder entenderla correctamente. Y aquí tenemos la primera regla que tenemos en la pantalla. El antiguo pacto debe entenderse por el nuevo pacto. El antiguo pacto es como se le llama a las escrituras que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, ¿verdad? Otros prefieren llamarlo el Antiguo Pacto, que es un nombre un poco más correcto, y aún otros prefieren llamarle las Sagradas Escrituras. Y lo mismo con el Nuevo Pacto, ¿verdad? Entonces, cuando decimos esto, pues nos referimos a eso, a la primera parte de la Biblia, los primeros libros desde Génesis hasta Malaquías, lo que consideramos el Antiguo Pacto, y desde Mateo hasta Apocalipsis es lo que se llama usualmente el Nuevo Pacto. Bueno, pues aquí tenemos la primera regla. El Antiguo Pacto debe interpretarse por el Nuevo Pacto. O sea, para interpretar algo que dice el Antiguo Pacto, las antiguas escrituras, es importante tomar en cuenta lo que se dice en el Nuevo Pacto, o sea, en las escrituras apostólicas. Aquí tenemos un ejemplo que les voy a mostrar inmediatamente. El asunto de la venida de Elías. Dice Malaquías, que es el último de los profetas, ¿verdad? De lo que llaman el Antiguo Pacto. Malaquías 4:5 dice, aquí yo les envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Entonces se preguntaría uno, ¿quién es Elías? O sea, ¿qué quiere decir? Porque Elías estaba muerto incluso cuando se escribió eso. Algunas personas piensan que él está en el cielo, pero eso no es lo que enseña la Biblia, ¿verdad? De todos modos, ese es un tema aparte. Este, ¿Cómo se entiende eso? Pues mire, en Marcos capítulo 17, verso 10, hay algo que nos ayuda a entender. Dice ahí, entonces sus discípulos, o sea, los discípulos del Mesías, Yahoshua, le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen pues los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo, Yahoshua les dijo, a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Pero les digo que ya vino Elías y no lo conocieron. Antes hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre, o sea, él, padecerá de ellos o de parte de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les hablaba de Juan el Inmersor, o sea, Juan el Bautista, ¿verdad? Pero la palabra bautista es griega, un término griego que significa inversor. Entonces, acá tenemos en esa versión la palabra traducida. Otro texto que añade a eso, Mateo 11:12, dice, desde los días de Juan el Inmersor, o sea, Juan el Bautista,
hasta ahora, esas son palabras del Mesías ahora, el reino de los cielos se le hace fuerza, al reino de los cielos se le hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley, hasta Juan, fueron profecía. Y si quieren recibir, él es aquel Elías que había de venir. Eso de que todos los profetas y la ley hasta Juan fueron profecía, lo que quiere decir es que hasta ese momento que antes de aparecer Juan, el inversor, toda esa escrito de los profetas eran profecías, o sea, nada más que predecían cosas que no se habían cumplido. Ahora con Juan empiezan a cumplirse esas profecías. Eso es lo que quiere decir ahí. Algunas personas lo malinterpretan. De todos modos, lo que queremos ver en este pasaje que acabamos de citar es que para entender ciertas profecías, ciertas cosas, ciertas enseñanzas incluso de lo que llaman el Antiguo Testamento, ¿verdad? O el Antiguo Pacto, es importante tener en cuenta los escritos del Nuevo Pacto, o sea, los escritos apostólicos. ¿Eh? Y de esa manera, pues vamos a entender mejor lo que se dice en el llamado Antiguo Pacto, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo que voy a mostrar inmediatamente. El otro ejemplo, ok, está en Amós 9:11. Relativo a la cabaña de David. Dice allí en Amós 9:11, en aquel día yo levantaré la cabaña de David caída y cerraré sus brechas y levantaré sus ruinas y la edificaré como en el tiempo pasado. Entonces uno se pregunta, ¿qué es eso de la cabaña de David? Algo y ciertamente enigmático, ¿no? Esa frase, la cabaña de David. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Que iba a ser levantada otra vez en el tiempo futuro, ¿verdad? Futuro para el profeta Amós, la cabaña de David. Bueno, no hay que romperse la cabeza tratando de adivinar qué cosa es la cabaña de David. Eso está explicado ya o interpretado, mejor dicho, en los escritos de los apóstoles, en Hechos 15:13, dice, y después que hubieron callado, Jacobo, uno de los discípulos del Mesías, respondió diciendo, varones hermanos, óiganme, Simón ha contado cómo el poderoso primero visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y restauraré la cabaña de David. Ahí está la frase otra vez, que estaba caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque a Yahweh y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice Yahweh, que hacen todas estas cosas. Ahí está. Ahí está la explicación, la interpretación de qué cosa es la cabaña de David. El profeta aquí, o sea, el apóstol, en este caso Jacobo, por inspiración, interpreta que eso se cumplió, eso de la restauración de la cabaña de David se cumplió cuando vino el Mesías, Yahoshua, y restauró, empezó a restaurar a las tribus perdidas de Israel y también a los gentiles que se estaban dispersos por las naciones y que se agregaron, por así decirlo, a través del Mesías a Israel. Eso es lo que significa ese levantar la cabaña de David. ¿Ok? Así que es importante entonces entender esa regla, ¿verdad? De que debemos interpretar lo que llaman el antiguo pacto en base a lo que enseña el nuevo pacto. A veces esos nombres no son totalmente correctos, pero vamos a utilizarlos porque son los nombres que generalmente todo el mundo conoce, ¿verdad? Ahora vamos a la segunda regla. Para la segunda regla tenemos también este pasaje en Juan 5:25. La segunda regla es, el evangelio debe interpretarse por las epístolas apostólicas. O sea que el evangelio, ¿qué es el evangelio? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esos 4 libros es lo que se llama el evangelio, ¿verdad? Eso es como un resumen de la historia y las enseñanzas del Mesías. Bueno, lo que se encuentra en esos evangelios hay que entenderlo a la luz de los otros escritos de los apóstoles, desde Hechos hasta Apocalipsis. ¿Okay? Eso es lo que llamamos el nuevo pacto o los escritos apostólicos. Fíjese el ejemplo A que pongo aquí, el ejemplo de la resurrección. En Juan 5:25 dice, de cierto les digo,
Vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Yahweh, y los que oigan vivirán. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en Romanos se amplía ese concepto. Romanos 4:22 dice, por lo cual también le fue atribuido a justicia, y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Yahushua, nuestro Maestro. ¿Ok? Ahí hace una ampliación un poco más grande de lo que significa eso de que los muertos vivirán, oirán y vivirán. ¿Ok? Porque Yahushua fue resucitado. ¿Ok? Y entonces eso es una muestra de que sí, la resurrección es una realidad, es algo que existe. Y míralo ahí en el próximo pasaje que tenemos en la pantalla, Primera de Corintios 15:12. Dice, entonces, si se predica que el Mesías fue resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque ya en el primer siglo se estaba diciendo que no existía la resurrección de los muertos, ¿verdad? Entre algunas personas. Bueno, dice el 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mesías fue resucitado. Y si el Mesías no fue resucitado, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y hasta somos hallados falsos testigos del poderoso, porque testificamos que el poderoso resucitó al Mesías, al cual no resucitó, si es verdad que los muertos no son resucitados. Porque si los muertos no son resucitados, tampoco el Mesías fue resucitado. Y si el Mesías no fue resucitado, vuestra fe es inútil. Aún estáis en vuestros pecados. Y también los que durmieron, o sea, los que murieron, este, en el Mesías perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en el Mesías, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora el Mesías fue resucitado entre los muertos, como primicia de los que duermen. Eso está citado de la Biblia textual. Así que, hermanos, ese pasaje, ¿verdad?, nos muestra también o confirma la regla, ¿verdad?, de que tenemos que tomar en cuenta los escritos apostólicos para interpretar incluso lo que dicen los evangelios, ¿verdad? El evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, de otra manera, hay cosas que no se pueden entender. Pero cuando seguimos esa regla y hacemos esa consulta del Evangelio, entonces todo se puede entender fácilmente. Vamos ahora a citar, o sea, a presentar nuevamente el escrito. Ahora el ejemplo B de lo que estábamos diciendo es el siguiente. Marcos 16:15 dice, les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea sumergido será salvo, pero el que no crea será condenado. Eso es lo que dice el evangelio, ¿verdad? Está hablando de que se predique el evangelio y que la gente sea sumergida. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Sumergida para qué? Si nada más existiera ese pasaje, no estaría muy claro, ¿verdad? Para el mundo en general, por lo menos. ¿Qué cosa es eso de que se predique el evangelio y que la gente se sumerge en el agua? ¿Cuál es el sentido de eso? Bueno, el sentido de eso se presenta en los escritos apostólicos. Por ejemplo, Romanos 6:4, que lo tenemos ahí en la pantalla, dice, porque somos sepultados juntamente con él, con el Mesías, a muerte por la inmersión, para que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahí está. Esa es la enseñanza, esa es la interpretación del asunto de ser sumergido. Que la inmersión o el bautismo, como le llaman generalmente los cristianos, es nada más que un símbolo de una realidad espiritual, un símbolo físico, material, con agua, de una realidad espiritual que ocurre en el corazón, en la mente y en el corazón del ser humano. En 1 de Pedro 3:21 da otro detalle, dice, a la figura de la cual la inmersión, otra vez la menciona, la inmersión que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante del poderoso por la resurrección de Yahushua el Mesías. De manera que fíjense que no es que el bautismo salva literalmente y nos limpia nuestros pecados, no.
para uno limpiarse el cuerpo, me refiero, no es que el bautismo limpie el cuerpo, para uno limpiarse el cuerpo tiene que irse a la ducha y darse un buen baño. Eso es otra cosa. Está hablando aquí de una limpieza espiritual simbólica, ¿ok? Esa limpieza espiritual ocurre en el momento de la conversión, en el momento que la persona se entrega al Padre Celestial y a través del Mesías decide ser su siervo, ¿verdad? Entonces, como símbolo de esa realidad espiritual que es la conversión, el arrepentimiento y la conversión, entonces la persona se sumerge en el agua. Es importante ese concepto de sumergirse, porque hoy día hay unos bautismos por ahí, ¿verdad?, que no son de acuerdo con lo que manda la Biblia. Echarle un poquito de agua encima a una persona, eso no es bautismo, es incluso una contradicción, porque la palabra griega bautismo, baptismos, significa inmersión, ¿eh? No significa echarle agua por arriba de la cabeza, significa inmersión. Entonces, de otro modo, no tiene sentido, si no se hace por inmersión, el símbolo, ¿verdad?, que representa el bautismo, que es la muerte del creyente, la muerte al pecado, muerte al mundo y el renacimiento a una nueva vida, a una vida de fe, de esperanza, de amor, ¿verdad?, y de entrega y de dedicación al Padre Celestial. Hay otro pasaje que tenemos en la pizarra, Primera de Pedro 3:21. Bueno, disculpen, ya habíamos leído ese, y lo que quería recalcar de ese aspecto es que esa parte que está entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante del poderoso, es importante esa frase, porque eso quiere decir que cuando uno se bautiza o se sumerge en las aguas en el nombre del Mesías, ese acto físico, simbólico, produce en el ser humano, en la persona que lo hace, una limpieza de la conciencia, no de los pecados literalmente, no de la carne, sino de la conciencia de la persona. O sea que un símbolo físico viene a confirmar en esa persona el significado del proceso que él está pasando de conversión, de arrepentimiento y conversión y perdón. Entonces viene a ser algo muy importante para la persona. Pero bueno, estamos tratando de ver cómo se entiende mejor algunas partes del Evangelio cuando se estudian o se entienden o se interpretan a la luz de lo que enseña las epístolas de los apóstoles, ¿verdad? Y nuevamente volvemos al texto, la regla número 3. La costumbre local debe interpretarse por el concepto universal. ¿Qué quiere decir eso? El concepto universal es un concepto bíblico, ¿verdad?, de algo, de lo que sea. Vamos a dar ejemplos ahora. Y la costumbre local es una aplicación de ese concepto universal a una situación particular de la persona o de los individuos o del grupo, ¿verdad? Ejemplo, Moisés se quitó las sandalias cuando se fue a presentar delante del Padre, pero ahora eso no se acostumbra. Bueno, puede que algunos grupos o algunas personas acostumbren eso, ¿verdad?, de quitarse los zapatos, por ejemplo, para entrar a la iglesia, pero eso es algo como que fuera de lo usual, de lo común, no es parte de nuestra cultura. Porque vamos a leer el pasaje primero. En Éxodo 3:4 dice, y viendo Yahweh que iba Moisés a ver, lo llamó el poderoso de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te llegues acá, quita tus sandalias de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra sagrada es. ¿Por qué el Todopoderoso le invita a Moisés a quitarse las sandalias para presentarse delante de él? Porque esa era la costumbre en aquel tiempo. En aquellos tiempos, en aquella cultura, en aquel lugar, esa era la costumbre, ¿verdad? De cuando se estaba ante la presencia de una divinidad, y a veces de los reyes también se aplicaba eso, la persona se quitaba los zapatos. ¿Ok? Entonces, eso era una costumbre local. Y no es correcto tomar una costumbre local y aplicarla de manera general a todo el mundo. Hoy día, ¿qué se hace para uno mostrar respeto ante un lugar sagrado por lo menos, ¿verdad? Porque, aunque no sea la presencia divina literalmente, pero un lugar que se considera sagrado, uno debe mostrar respeto cuando llega ahí. ¿Cómo se hace hoy día? Pues miren, hay distintas maneras. Una de ellas es quitarse el sombrero.
¿eh? Como yo, por ejemplo, voy a presentar una oración, por ejemplo, o entro a un lugar sagrado, yo me quito el sombrero. Yo uso el sombrero todo el tiempo prácticamente. Pero para entrar a un lugar sagrado me quito el sombrero. Hay otras maneras de mostrar respeto, ¿verdad? Los judíos muestran respeto ante un lugar sagrado poniéndose un sombrero, una equipa o una cobertura, ¿verdad? De cualquier modo, de cualquier manera que sea. Entonces, la costumbre local es, por ejemplo, quitarse los zapatos, en este caso quitarse el sombrero o alguna otra costumbre. El sentido universal es el sentido de respeto. El entendimiento universal de este precepto o de esto que vemos aquí, en ese pasaje de Éxodo 3:4, es una muestra de respeto ante un lugar sagrado o ante la presencia del Todopoderoso, ¿verdad? Si es que está ahí la presencia del Todopoderoso donde uno está. Así que, hermanos, esto es una regla importante también. Vamos a ver otro pasaje de eso mismo. Acá en la pantalla, otro ejemplo que tenemos es cuando Pablo mandó sobre el beso santo. Dice él en Romanos 16:16, salúdense los unos a los otros con un beso, con un saludo santo, dice la versión Reina Valera restaurada, con un saludo santo. Los saludan todas las asambleas del Mesías. Pero en el griego usa la palabra beso. Por lo tanto, pues algunas traducciones españolas dicen ahí, salúdense los unos a los otros con un beso santo. Pero eso es, el saludarse con un beso es una aplicación local de un principio universal que es saludarse. El principio universal es saludarse. ¿Okay? La aplicación local de ese principio es besarse como saludo, ¿no? Pero yo he visto y he estado en ocasiones en lugares donde eso se ha aplicado de una manera que ha traído vergüenza y descrédito sobre la congregación local. Cuando hombres y con hombres empezaron a besarse en cierto lugar que no voy a mencionar, ¿verdad? Empezaron a saludarse con un beso en la mejilla. Enseguida fue rechazado esa práctica por la comunidad donde ellos estaban y los criticaron duramente. Y eso entre las mujeres no se ve, me refiero al rechazo, porque pues es común en nuestra cultura que las mujeres se saludan con un beso en la mejilla, pero no es costumbre en estas culturas nuestras en Hispania, en el mundo hispano, o incluso en Occidente en general, no es costumbre que los hombres se saluden con un beso. ¿Eh? Entonces, hay países incluso que sí, los hombres se saludan con un beso. Pero eso es en Oriente, si en Oriente esa es la costumbre, pues amén, allá ellos, está bien. Pero eso no quiere decir que aquí, en esta cultura occidental, en este hemisferio donde vivimos, tiene que hacerse así, porque por el hecho de que en la antigüedad se hacía así entre los hebreos, no, porque el principio universal es, no olviden esta frase, el principio universal es saludarse con un saludo santo. La práctica local puede variar, pero en estos tiempos modernos lo que se hace es un estrechón de manos, ¿verdad? O incluso un abrazo, está bien, pero no se acostumbra entre nosotros saludarse con un beso. Me refiero a hombres y mujeres, y hombres con hombres, porque el saludo con un beso entre mujeres, eso es aceptable en toda sociedad. O sea que ahí no hay ningún problema con eso. Estamos hablando de lo otro que ya explicamos, ¿verdad? En esta parte. Ok, vamos a la siguiente parte, que es otro ejemplo, otro ejemplo de una aplicación mala de un principio universal. Fíjense aquí la inversión por los muertos. Eso ya no se acostumbra, pero en el siglo I había ciertas personas dentro de la comunidad mesiánica que se bautizaban por los muertos. ¿Por qué? Bueno, porque, un ejemplo, mi papá murió, no conoció la verdad o quizás estuvo en algún pecado, ahora yo me bautizo por él para que él se salve. Hermano, eso es una práctica totalmente equivocada y Pablo la condenó de una manera indirecta, ¿verdad? Dice Romanos 15:29, de otro modo, está Pablo defendiendo el concepto de la resurrección en general.
Y dice, de otro modo, ¿qué harán los que se sumergen por los muertos? O sea, se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se sumergen por los muertos? En otras palabras, Pablo está argumentando en contra de aquellos que rechazan la enseñanza de la resurrección. Y entre esos mismos que rechazaban la enseñanza de la resurrección, algunos se bautizaban en favor de los muertos. Entonces Pablo lo que le está diciendo aquí es, ustedes se están contradiciendo. Porque ustedes se bautizan por los muertos, ¿verdad? En favor de los muertos. Y sin embargo no creen en la resurrección. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Para qué se bautizan por los muertos si no hay resurrección? ¿Eh? O sea, es un argumento teológico y lógico que él está presentando. No quiere decir en ese texto que Pablo aprueba la cuestión de bautizarse por los muertos. Al contrario, él la rechaza indirectamente, pero le recrimina a ciertas personas que se están contradiciendo cuando se bautizan por los muertos, porque esas personas estaban rechazando la enseñanza de la resurrección. Ok, aquí tenemos la cuarta regla relativa a cómo se debe entender, ¿verdad?, las escrituras. La cuarta regla es la siguiente, sencillo. Lo simbólico debe interpretarse por lo didáctico. ¿Okay? Por ejemplo, en Apocalipsis hay muchos símbolos de todas clases. Algunos son desconcertantes, no se puede entender a qué se refiere. Algunos sí, otros no. Bueno, primero entonces hay que tomar en cuenta lo didáctico. O sea, lo didáctico quiere decir la enseñanza que se da clara y definidamente en una afirmación. Ok, vamos a hacer el ejemplo. En Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las vidas, en otras versiones dice, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Yahoshua y por la palabra del poderoso, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías por 1000 años. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Dice que él vio las almas en cierto lugar, ¿verdad? En una visión, él vio las almas de los que fueron matados por el testimonio de Yahushua. ¿Quiere decir entonces que esas almas están en el cielo? Eso es lo que están enseñando algunos maestros equivocadamente. Esas son almas que están en el cielo ahora mismo. No, hermanos. Eso es un símbolo, eso fue una visión que Juan tuvo. Y en esa visión simbólica, ¿eh?, él vio, es como si fuera un sueño. Él vio unas personas vivas, y así lo traduce la Nueva Biblia Española, interesante, una Biblia católica, dice, vi vivos a los que, ciertas personas que fueron ejecutados por el testimonio de Yahushua. Y esa era una traducción muy correcta. Juan, no es que Juan vio almas en el sentido de que vio, como se dice, como se conceptualiza a veces el alma como un fantasma, no. Simplemente los vio vivos y son personas que estaban muertas, porque eso era un símbolo. Esas personas no están vivas en ningún sitio. ¿Cómo sabemos que esto? ¿Cómo sabemos esto? Mira, ahí está, en la próxima cita, Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tiene ya más parte en el mundo, en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces el principio en este verso es claro, los muertos nada saben. Entonces, si los muertos nada saben, ¿por qué es que los muertos nada saben? Porque están muertos. Hermano, es algo simple, de simple lógica. ¿Sabe por qué los muertos no saben nada? Porque están muertos. Es sencillo. Porque están muertos. Y la muerte es la antítesis de la vida. Estar vivo y estar muerto a la misma vez es imposible. ¿Ok? Porque es una cosa contradictoria y dos cosas contradictorias no pueden ser ciertas a la misma vez. Eso es un simple principio de lógica. Entonces, si están muertos, no pueden estar vivos. Y si están vivos, no están muertos. Pero aquí está diciendo que hay siervos del Mesías que están muertos, y en Apocalipsis lo menciona varias veces también, que están muertos ahora, aunque Juan los haya visto vivos en una visión, pero están muertos y van a resucitar. Y si no están muertos, suponiendo que no estuvieran muertos, entonces ¿cuál es la idea de resucitarlos?
resucitarlos para que si ya están vivos. ¿Se dan cuenta? Es una contradicción en que caen algunos maestros de las escrituras, porque la idea o la creencia más contradictoria que puede haber en la cristiandad o donde sea, es decir que los muertos están en el cielo o en algún lugar vivos, porque eso echa por tierra el concepto de la resurrección. Es más, eso cancela la necesidad de la resurrección. Si todos los santos, los justos, ¿verdad? O los que van a ser salvos, están en el cielo, vivos, entonces, ¿para qué los van a traer a la tierra otra vez y para entonces resucitarlos? Eso no tiene ningún sentido, hermanos. Es algo contradictorio. Bueno, pues ese es un detallito, ¿verdad?, que nos muestra este pasaje para ilustrar esta regla de que la regla es que lo simbólico debe interpretarse por lo didáctico. Lo didáctico en este caso es que los muertos nada saben, eso lo enseña la Biblia. Lo simbólico es que Juan vio gente viva en el cielo, en esa visión, pero eso era un símbolo, eso no existía en ese momento. Es como cuando él dice que vio una bestia, vio otra bestia y vio animales. ¿Hay animales en el cielo? ¿A esas bestias que menciona el Apocalipsis están en el cielo? No, claro que no. Entonces, eso se refiere a símbolos. Esos son símbolos de otras cosas que van a suceder. Por ejemplo, una bestia es símbolo de una nación, de un gobierno, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, no es que hay bestias en el cielo. Las bestias del Apocalipsis. No es tal cosa, literalmente me refiero. Juan vio esas bestias, pero esas bestias no existen en el cielo. Esas bestias se le presentaron a él como símbolo de gobiernos impíos que habrían de surgir, etcétera, ¿no? Así que es importante esto de que las cosas simbólicas hay que interpretarlas a la luz de las cosas, las enseñanzas didácticas, ¿verdad? Las enseñanzas claras y sencillas que se presentan también en las escrituras, ¿no? En la Biblia. Ok, vamos a otro pasaje. Más bien, otro ejemplo de lo que estábamos diciendo, lo tenemos aquí en un momentito, va a buscar el pasaje en la escritura que tenemos acá, en Apocalipsis 12:5. El ejemplo de que la idea de sobre la idea de ir al cielo, ¿verdad? En Apocalipsis 12:5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, se refiere a Israel como símbolo de Israel, es una mujer aquí en esta visión. Dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para el poderoso y a su trono. Y en Juan 3:13 dice, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Nadie ha subido al cielo. Nadie subió ni subirá al cielo. ¿Ok? Solamente el Hijo del Hombre, el Mesías, es el único ser humano glorificado y divinizado que está en el cielo. Así como en el santuario, ningún sacerdote, ni ningún israelita podía entrar al lugar santísimo en el santuario. Solamente el sumo sacerdote y una vez al año, ¿verdad? Todo el mundo sabe eso. Bueno, eso es un símbolo del Mesías, que es el único ser humano que puede estar en el cielo. Hasta ahora, ¿verdad? Lo que va a pasar en el futuro no lo sabemos todavía. Ahora, hay otro pasaje en Apocalipsis 22:12. Mira lo que dice. He aquí yo vengo pronto, esto lo dijo el Mesías mismo, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuál es ese galardón? Bueno, el galardón es reinar con el Mesías. El galardón que el Mesías nos promete es la vida eterna a su lado, reinando con él en su reino. Lo dice un montón de veces en el Evangelio y en los escritos apostólicos, ¿verdad? Pues entonces vamos a ver dónde es que va a ser esa recompensa, porque él dice que cuando él venga va a traer el galardón. Galardón es lo mismo que recompensa, ¿verdad? O sea, si él cuando venga va a traer la recompensa, entonces ¿por qué se habla de ir al cielo a buscar la recompensa? No, hermanos, no hay que ir al cielo a buscar la recompensa, él la va a traer. Eso es lo que dice ahí en el pasaje que acabamos de citar. Pero algo más, en Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres, hablando del Cordero, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y has redimido para el poderoso con tu sangre gente de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y los has hecho
para nuestro poderoso reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. ¿Lo quiere más claro, hermano? Si lo quiere más claro, tiene que mandarlo a hacer. Más claro no puede estar. ¿Reinarán dónde? Sobre la tierra, en la tierra. Epitengen, dice en griego, ¿verdad? Sobre la tierra, no es en el cielo. Nunca se le ha prometido a los fieles discípulos del Mesías que van a estar reinando en el cielo en algún lugar. Sobre la tierra, ahí lo dice, busque su Biblia si no lo entiende o no lo cree, léalo otra vez, Apocalipsis 5, 9 y 10. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, esas comparaciones que hemos hecho brevemente, ¿verdad? Para ilustrar, más bien esos ejemplos que hemos presentado para ilustrar estas reglas, ¿verdad? De las escrituras, para entendimiento de las escrituras, deberían, y espero que lo hagan, ayudarnos a entender un poco mejor cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Entender mejor lo que leemos ahí. Especialmente este último pasaje es muy importante. Dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. En otras palabras, el premio que les voy a dar, lo traigo yo cuando venga. Palabra del Mesías, ¿verdad? No tenemos que ir allá a buscarlo. Él lo trae. Y ese galardón está ilustrado, o dicho, o explicitado ahí en el verso 10 de Apocalipsis capítulo 5. Dice que reinarán los hechos para nuestro poderoso reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Ok. Clarísimo, no hay nada que añadir, nada más con el testigo, como dicen los jueces, y caso cerrado. O sea, que eso es sencillo cuando uno entiende y pone en práctica las reglas de interpretación de las escrituras. Y esas reglas se pueden aplicar para muchísimas cosas, para muchísimos pasajes, para muchísimas situaciones de las que se presentan en la Biblia, ¿verdad? Le hemos dado nada más que unos ejemplos sencillitos, muy breves. Se puede aplicar a muchísimos otros pasajes y se cumple y es lo mismo, se aplica igual, ¿verdad? Esas reglas que hemos mencionado. Y ahora llegando nosotros al final de nuestro tema de hoy, quiero mostrarles nuevamente la dirección a la que nos pueden escribir los hermanos. En la escuela hebraica, ese es el ministerio nuestro de José Álvarez, escuela hebraica. Entonces la dirección es, la ven ahí en la pantalla, hebraica@gmail.com. Y también les invito a visitar mi página que se llama, ahí la ven también, www.sendaantigua.net. Si ustedes entran a esa página van a encontrar ahí muchísimos estudios, ¿verdad? Algunos escritos, otros en grabaciones de audio. Y también otra que está en YouTube, no la tengo aquí anotada, pero en YouTube, que es donde ustedes están viendo esta grabación, ¿verdad? No hay que decirles, ya están ahí ustedes viendo esta grabación, pues en este lugar también es parte de la escuela hebraica y tenemos aquí bastantes videos ya grabados, ¿verdad? Relativos a las escrituras sagradas. Bueno, hermanos y amigos, con esto damos por terminada esta sesión de hoy. El cuarto estudio relativo a las escrituras sagradas, a la Biblia. Les invitamos a que nos acompañen la próxima semana en que trataremos de presentarles otro tema grabado. Próxima semana, y siempre que podamos lo haremos, presentaremos uno cada semana. Y también les invitamos a nuestros amigos que no nos han visitado todavía en TeamSpeak, ¿verdad? Que en TeamSpeak, la escuela hebraica también se reúne a las 3:30 de la tarde, los sábados, todos los sábados, de 3:30 a 5 o a 4:30. Y ahí pues tenemos también estudios en vivo, ¿verdad? Y con participación de los que entren a la sala. Y también los sábados a las 10 de la mañana tenemos servicios de adoración y de estudio, eh, y todos están invitados. Así que hasta la próxima, entonces, les espero y les bendigo en el nombre de nuestro Maestro, nuestro Padre Celestial primeramente, Yahweh, y de nuestro Maestro y Salvador, Yahoshua, el Mesías. Hasta la próxima, pues, Shalom.